Hoy vamos a ver cómo dibujar al paciente cero de Among Us. Lo primero que hago es elegir el pincel, en este caso es acuarela. Elijo también el tamaño del pincel y el color. Comienzo a trazar una forma ovalada y en la parte inferior la línea la hago más recta. Esta línea que ven aquí la hice para saber hasta dónde dibujo las piernas del personaje. Hago una forma rectangular para dibujar eso que lleva detrás. No sé exactamente cómo se llama, así que si ustedes saben, lo dicen en los comentarios. Hago otra forma rectangular, pero más grande para la boca. Dibujo otro rectángulo para la parte de arriba. Tampoco sé cómo se llama, así que me lo pueden decir en los comentarios. Con el mismo pincel, pero en azul, le doy una forma más definida. Este no es el primer dibujo que hago de Among Us, de hecho es el segundo. Tengo otros dos videos, así que si lo quieres ver, te dejo uno de ellos aquí. El otro lo puedes encontrar en el comentario fijado. Dibujo triángulos para sus dientes en la parte superior e inferior de la boca. Hago dos líneas paralelas para la especie de rayo que le sale de la boca. Para el line art me cambio de herramienta a esta de aquí y en la parte superior hago clic en esta línea ondeada, escojo el color de la línea y comienzo a trazarla. Pero se me olvidaba explicarles que hago una capa nueva clicando aquí y en esa capa dibujo las líneas. Tengo otros dos videos cortos de este mismo personaje que subí hace poco, así que les dejo la lista de reproducción por aquí. Son solo 3 videos cortos que tengo, así que la lista no es muy larga. Para hacer las sombras y el brillo, siempre escojo el blanco y el negro y el pincel aerógrafo, como ven en este clip, que corresponde a un video que subí con una historia muy interesante. Si no lo has visto, te lo dejo aquí arriba, en esta pestaña. Adecuo el tamaño y la opacidad en esta parte de aquí. La parte de arriba es el tamaño y la de abajo la opacidad. Sé que a algunos no les gusta hacer las sombras y el brillo con negro y blanco. Dicen que como que les baja la calidad, pero yo no encuentro que quede malo para nada. Así que lo utilizo igual por una cuestión práctica. Si no, tendría que, por ejemplo, en este caso del paciente cero que está pintado de verde, elegir un verde más oscuro y pintar la sombra con ese verde. Y para la lengua, elegir un rojo más oscuro y pintarla con ese color, y así sucesivamente. Pero lo que yo hago es hacer todo con negro y con blanco en capas distintas y luego bajar la opacidad. Para modificar la opacidad me voy aquí y la puedo modificar a mi antojo. Para dibujar el brillo me equivoqué y escogí otro pincel. No lo hice con el aerógrafo. Así que lo que hice fue irme aquí y elegir desenfoque gaussiano y adecuarlo para que difumine más o menos. Para esa cosa que le sale de la boca, también vi uno verde que giraba en torno a él, pero al final no lo dibujé, me dio lata. Bueno, volviendo al tema, dibujo dos líneas blancas y las pinto con la herramienta bote de pintura, que es esta de aquí. Después, para hacer esa especie de halo que tiene en los bordes, lo hago con el pincel aerógrafo y el color rojo. Adecuo la opacidad y el tamaño del pincel y hago dos líneas a los costados. Se me olvidó la sombra de la lengua, así que la dibujo con el mismo pincel aerógrafo y en color negro, tal cual como antes. Dibujo la sombra del piso con el mismo pincel aerógrafo. Si utilizo ese pincel para todo, la dibujo en negro y bajo la opacidad. Y este es el resultado del dibujo.
desde el bosquejo hasta el color con sombra y brillo. Te dejo unos videos que te pueden interesar por aquí. Suscríbete si te gusta el contenido de este canal. Comparte este video y dale like. Nos vemos en la próxima.